Buen día, profe. Mi nombre es Melissa Mingura. A continuación le voy a hablar sobre Humberto Maturana. Humberto Maturana nació el 14 de septiembre de 1928 en Santiago. Estudió en el Liceo Manuel de Salas. En 1950 ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Tuvo un doctorado en biología de la Universidad de Harvard. Su obra de Maturana, su obra llamada El árbol del conocimiento, en el que se explica la organización de los seres vivos como redes de autoproducción de los componentes que lo constituyen. La autopoiesis se divide en dos, que es la creación y la producción. Se afirma que para todos los seres vivos unimoleculares, su identidad está especificada por una red de procesos dinámicos cuyos efectos no salen de esta red. Por decir, un ejemplo de esto son tipo las arañas. No salen de lo que es su entorno y de lo que es en sí su telaraña y su red. La noción de la clausura operacional no debe ser entendida como sinónimo de la cerrazón o ausencia de interacción de las unidades autopoiéticas, sino atendida como la operación interior de un espacio de transformaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, la mariposa. Dice que si no es atendida como operación al interior de su espacio de transformaciones. La mariposa es un gusano y en un espacio interior se convierte en lo que es, se transforma en lo que es la mariposa. Teoría de una organización. Puede ser satisfecha como cualquier tipo de elementos en concreto. Las unidades autopoiéticas que conocemos se materializan en diversos conjuntos. Un ejemplo de estos es la química orgánica, es decir, el estudio de aquellas moléculas que al comunicarse dan pie a la existencia de la vida, tal como conocemos en la Tierra. Pues esto quiere decir, como dice, moléculas que al combinarse da a pie a la existencia de la vida. La congruencia estructural es una perturbación del medio. La congruencia estructural es una perturbación del medio que no contiene en sí una especificación de sus efectos sobre el ser vivo, ni no que este es su estructura que el que determina su propio cambio en ella. El determinio estructural lo ofrece la distracción entre células aerobias y anaerobias. No hay nada intrínsecamente vital para las células aerobias y anaerobias. No hay nada intrínsecamente para las células del oxígeno. De hecho, existen células que sí no se pueden integrar oxígeno al metabolismo, mueren. Según Maturana y Varela, en el año de 1984 decían que la estructura de cada ser vivo se especifica en 4 dominios, que esto abarca los ámbitos y los rasgos.
Los dominios de cambio de estado son aquellos cambios estructurales que una unidad puede sufrir sin que su organización cambie, es decir, manteniendo su identidad en clase. Dominios de cambios destructivos son aquellos cambios estructurales que resultan que la unidad pierde parte de su organización, desaparece como unidad en cierta clase. Los dominios de perturbaciones son aquellas interacciones que gatillen cambios de estado. Y el dominio de interacciones destructivas son aquellas perturbaciones que resulten un cambio destructivo. Maturana sostiene que la contribución del sistema nervioso al operar de la unidad autopoietica del segundo orden consiste en la exposición de dominio cognoscitivo a través de la expansión potencialmente infinita del dominio de las conductas. Por ejemplo, el organismo unicelular. Eso es como les comenté anteriormente, a través de la expansión potencialmente infinita del dominio de conductas. La revolución del conocimiento. Maturana realizó un experimento donde utilizó una rana que cambiaría totalmente la idea en la que se tenía sobre la percepción humana. Lo que Maturana realizó es que la rana girara 180 grados la vista. Esto lo hizo con unos insectos para que la rana los atrapara con su lengua. Esto hizo para que la vista se girara a 180 grados y cambiara la percepción. Entonces esto quiere decir que la percepción está en nuestro entorno. Por ejemplo, los seres humanos no podemos girar los 180 grados para ver lo que tenemos hacia atrás, y esto fue lo que hizo con la rana. ¿Por qué la rana no logra atrapar su almuerzo? Porque la rana no distingue lo que es en sí la realidad al no tener el giro de 180 grados. Maturana alteró uno de sus ojos de forma en que lo miraba hacia atrás. Eso hacía que lo mirara hacia atrás y atrapara su almuerzo con la lengua, por decir un mosco o una mosca en sí. Nuestra percepción del mundo depende de nuestra propia estructura. Esto quiere decir que la percepción de la rana al girar 180 grados era más amplia. Y por ejemplo, nosotros podemos ver a nuestros lados, pero no podemos ver cómo es en sí la rana que giraba 180 grados. No tenemos vista hacia atrás. El ojo y no el mundo es quien determina cómo vemos al mundo. Humberto Maturana también revolucionó el mundo de la ciencia con la teoría de la biológica del conocimiento, que afirma, entre muchas cosas, que no se puede hacer referencia a una realidad independiente del hombre. Como le expliqué, nosotros vemos el mundo a nuestro alcance, a nuestra percepción. El invento que hizo con la rana era para que la rana viera más grande su entorno y la percepción del mundo. Él nació en Chile, como le comenté. Su campo fue la biología y la epistemología. Fue conocido por el concepto de la autopoiesis. Los aportes de Maturana fueron, los más grandes fueron dos. En 1970 creó un desarrollo y concepto de la autopoiesis, y en 1992, junto al biólogo Jorge
y plantea la idea de la evolución de las especies por medio de la deriva natural. Las obras importantes de Maturana fueron 6 obras importantes. Uno fue el ensayo de máquinas y seres, que se realizó en 1972. Otro fue el árbol de conocimiento. Este se realizó en 1984. Emociones y lenguajes en educación y política. Este se realizó en 1990. El sentido de lo humano. Este se realizó en 1991. El otro fue desde la base, la biología a la psicología. Se realizó en 1993. La realidad objetiva o construida en 1996. Algunos premios fueron importantes para Maturana, fueron 3. En 1990 fue designado hijo ilustre de la comuna de Ñua en Santiago de Chile. Fue otro premio como doctor honoris causa de la Universidad Libre de Bruselas. En 1994 recibió el Premio Nacional de las Ciencias en Chile. Y la trayectoria de este chileno, Humberto Maturana, es la contestación de que no hay tema prohibido para la reflexión científica. Este biólogo revolucionario hizo mover las pilares de la ciencia al atreverse a pronunciar en su discurso palabras como sentir, emoción y amor. Maturana viene de una familia muy humilde. Su madre joven vivió y compartió la cultura de Aymara. Eso lo ayudó en su educación. Maturana egresó en 1947 a Liceo Manuel de Salas para luego ingresar a la carrera de medicina en la Universidad de Chile. En 1954 se trasladó a la Universidad de College en Londres para estudiar anatomía y neurofisiología. Gracias a una beca de la Fundación de Roger. En 1958 obtuvo un doctorado en biología de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Fue postulado para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología durante la década de los 1960. Ese mismo año volvió a trabajar como ayudante docente en la cuadra de biología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. En 1965 funda el Instituto de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. La fecha anterior era 1965. En 1970 creó y desarrolló el concepto de la autopoiesis. En 1990 fue designado hijo ilustre de la comuna de Ñua en Santiago de Chile. En 1992, junto con el biólogo Jorge, plantea la idea de la evolución de las especies por medio de la deriva natural. En septiembre 27 del año de 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias en Chile, gracias a sus investigaciones en el campo de la percepción visual de los vertebrados y de sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento. En agosto del 2006, un incendio destruyó totalmente las
dependencias del Laboratorio de Neurobiología y Biología del Conocer, espacio en el cual se desempeñaba junto a Francisco Varela. Sus escritos fueron algunos importantes. En 1972 realizó un ensayo de máquinas y seres. En 1984 El árbol del conocimiento. En 1990 Emociones y lenguaje en educación y política. En 1991 El sentido de lo humano. En 1993 Desde la biología y la psicología. En 1994 La democracia es una obra de arte. En 1996 La realidad objetiva o construida. En 1997 La objetividad, un argumento para obligar. En el 2003 Amor y juego, fundamentos olvidados del humano. En el 2003 igual Biología del Tao y el camino del amar. En el 2004 Del ser al hacer. En el 2008 Habitar humano, 6 ensayos de biología cultural en Santiago de Chile. En el 2009 Matriz ética del habitar humano. En el 2009 Sustentabilidades o armonía biológico-cultural de los procesos. Y dentro de esto, Maturana fue dentro de los muchos científicos, filósofos y epistemólogos protagonistas de los avances más trascendentes de la ciencia en el siglo XX, que han cuantificado con sus posturas teóricas. En el año de 1981, Maturana se hace notar con un congreso en Zurich, cuando afirmó que no existe información, una enfermedad en sí no existe. El conocimiento de la verdad es imposible. Maturana ha sido biólogo. Ha continuado desarrollando sus radicales teorías en campos científicos diferentes como lo que es la política, psicología, educación, epistemología, y durante más de 5 décadas ha estado escribiendo obras con diversos investigadores. La comunidad científica ha sido sacudida con sus afirmaciones. Maturana afirma que todo lo que se dice es dicho por un observador a otro, que puede ser el mismo. Desde esta antología del observador desafía a la ciencia al declarar de manera radical que la ciencia no necesariamente tiene que considerar que existe una realidad objetiva. Cuestiona la tan exigida objetividad en la actividad científica y de esta manera se convierte en el científico más radical de la escuela constructiva, al considerar los procesos neuronales como sistemas autopoyéticos. Maturana, basándose en Husserl, propone la objetividad entre paréntesis como epistemología, la cual es una forma más concreta de explicar y comprender el aprendizaje humano. Nuevamente es necesario recordar que aquello que es el observador distingue como conductas al observar los cambios de estado en un organismo, en un medio. No es algo que la unidad autopoyética hace en sí, sino la descripción de los movimientos del organismo en relación ambiente especificando por el observador.
Si se considera que el sistema nervioso es parte de un sistema que, según Maturana y Varela en 1984, opera análogamente el submarino, no afirma que dicho sistema nervioso imprime a los moleculares. Su función consiste en dar una enorme plasticidad y versatilidad a la estructura del sistema vivo. Y de esa manera aumentar tremendamente la cantidad de conductas posibles para dicho organismo. Siguiendo el ejemplo, se puede afirmar que aumentando el parallaje del submarino y a la pericia del piloto. Sin lugar a dudas, percibió que una nueva teoría del conocimiento científico en la obra de Maturana evidencia en las propias categorías que emergen de sus escritos y en las propuestas tan argumentadas como arriesgadas que se hace en su concepción de ciencia. En este sentido, pudiéramos hablar de la bioepistemología maturanina. La expansión del interés por los trabajos de Maturana está dada en el hecho de que las temáticas abordadas por él han rebasado las especialidades. Y constituyen aspectos importantes en el discurso biogenético, neuropsicológico, sociocultural e incluso político-ideológico de nuestro tiempo. Ahora bien, cuando una obra científica se organiza, se generaliza, se corren grandes riesgos de desviación de sus planteamientos, de manera en que es imprescindible acudir a las fuentes originales. No obstante, al escribir sobre Maturana y su obra se extiende la perspectiva de que el autor se ha leído de manera holióstica, sistemática y configuracional, lo cual constituye una modalidad pertinente para profundizar en su obra científica. No podemos permitir que su estructura que transcurra más tiempo para podernos evaluar, sistematizar y difundir la enorme contribución que ha hecho Humberto Maturana a la comprensión de la condición y la experimentación humana en el campo de la educación y de la ciencia. Once años atrás se desempeña Maturana como auxiliar en la asignatura biológica. Desde 1960, Maturana investigaba de manera profunda en dos campos científicos separados entre sí, la percepción y la organización del ser vivo. Simultáneamente se cuestionaba por la naturaleza y los límites del lenguaje humano, en tanto acción descriptiva del conocimiento, debido a sus trabajos sobre la percepción del color en palomas, en la que estaban haciendo dudar seriamente de la validez de la supuesta objetividad cognoscitiva, en que el método científico postulaba como un logro esencial de sus afirmaciones explícitas. En 1965, en la Universidad de Chile, Maturana crea un instituto de investigaciones científicas y la Facultad de Ciencias. Dentro de esto, unos años más tarde, junto al científico Levin, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Maturana registró por primera vez la actividad de una célula direccional de un órgano sensorial, investigación por la cual ambos fueron nominados al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, reconociéndolo anhelado por cualquier científico, pero no lo obtuvieron. En 1967, Maturana asistió a Estados Unidos a una conferencia
de Evelyn Keller sobre la aplicación del concepto de género en ciencia. Durante el debate, Maturana dijo: por favor, quiero decir algo. Ustedes me van a disculpar, pero siento que tengo derecho a hablar en esta reunión, porque fui educado como niñita. De otro modo, de que alguna manera soy alguna mujer. Esto quiere decir que Maturana tiene la gran ventaja de haber sido educado como una niña. Maturana reconoce a Gustavo Jorquer en Chile, en Inglaterra, como sus maestros más influyentes, pero es evidente que es influenciado también por la fenomenología y por supuesto por su eminente pensador Gregory, de 1904 a 1980, con su propuesta ecológica de la mente. En 1968, en noviembre, Heinz von Förster invita a Maturana para que hiciera una conferencia sobre neurofisiología del conocimiento en el Congreso, sobre la antropología del conocimiento que desarrollaba en marzo de 1969 en Chicago. En diciembre de 1968, preparando su ponencia, Maturana configura el problema del conocer no solo desde la mirada del sistema nervioso como la que se han solicitado, sino desde la mirada holística del operar biólogo del ser vivo. En 1970, Maturana creó y desarrolló junto a Varela una de las nociones más importantes de las nuevas teorías de sistemas. El concepto de la autopoiesis fue aplicada de manera extensa en las obras del polémico y controvertido sociólogo alemán Niklas. El autopoiesis explica la singularidad de los seres vivos como sistemas cerrados y a la vez abiertos. Son sistemas cerrados por cuanto configuran configuraciones complejas de redes circulares de producciones moleculares que configuran en sus interacciones la misma red que las creó y determinan sus límites. Son sistemas abiertos de intercambio de materia y de energía con el entorno. Los seres vivos son sistemas capaces de autoproducirse y autoconfigurarse. Desde esta época, Maturana asentó los conocimientos y comenzó a desarrollar la biología del conocimiento, área científica que explica la dinámica de los seres vivos como sistemas cerrados determinados por su estructura. En 1990, Maturana recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Libre de las Bruselas en Bélgica y fue designado hijo ilustre de la comuna de Ñoa, en Chile. En 1992, junto al biólogo Jorge, Maturana esboza y desarrolla la hipótesis de la evolución de las especies mediante la deriva natural. Esta teoría se sustenta que la concepción naturalista, al afirmar que la manera en la que los miembros de un linaje realizan su autopoiesis se cultiva, conserva y consolida de manera transgeneracional en un fenotipo ontogénico o modo de vida. En el desarrollo y conciliación de estas configuraciones conceptuales han participado en colaboración creativa con Humberto Maturana, Francisco Varela, Gloria Gilbert, Fernando Flores, y de los descubrimientos científicos esforzados por Maturana y Varela surgen algunas afirmaciones. Estas son: el lenguaje que no transmite información alguna,
Entre los seres vivos no existen interacciones comunicativas, informativas o instructivas. Lo que intercambian son afectos, emociones y sentimientos. El sistema nervioso no genera la conducta, no la causa, pero la condiciona. El sistema nervioso no controla nada, no emite información alguna, no acumula ni procesa. Y el conocimiento que genera la conducta humana se origina todo el sistema sociocultural. No es racional, sino emocional. Y esto es todo de mi parte. A continuación, pues le voy a exponer sobre Piaget.